Imagínese de pie en la costa de Oregón, en la tranquila mañana gris de septiembre de 1942. La guerra en el Pacífico lleva 10 meses. A miles de kilómetros de distancia, los soldados mueren en selvas desconocidas. Pero aquí, en suelo estadounidense, reina la calma. Los vecinos duermen. Los niños están en la escuela. La vida, a pesar de todo, continúa. Y entonces, desde el océano, emerge un submarino japonés. Dispara proyectiles de artillería contra los bosques que rodean Fort Stevens. Instalación militar. Suelo estadounidense. La primera vez que un enemigo extranjero ataca una fortificación continental estadounidense desde la guerra de 1812. 130 años de territorio protegido, destrozados en una sola noche. Nadie en esa playa comprendió del todo el significado de aquel momento. No se trataba solo de un ataque de artillería. Era el primer eco de algo mucho más grande. Algo que el Estado Mayor Imperial japonés había estado planeando en secreto durante meses. Un plan tan audaz, tan complejo desde el punto de vista operativo, tan abrumador geográficamente, que cuando los oficiales de inteligencia estadounidenses finalmente comprendieron su alcance total después de la guerra, algunos se negaron a creer que alguna vez se hubiera propuesto seriamente. Pero así fue. Cada detalle, cada mapa, cada cálculo, cada argumento, real. El plan para invadir los Estados Unidos continentales no era una fantasía, era una doctrina, y estuvo a punto de convertirse en realidad. Para comprender por qué Japón siquiera consideró una operación de este tipo, hay que entender la mentalidad que reinaba en el cuartel general imperial de Tokio a finales de 1941. Los líderes militares japoneses no eran ingenuos. Sabían que no podían superar la producción estadounidense. Sabían que no podían igualar la capacidad industrial de una nación con 130 millones de habitantes, la mayor producción de acero del mundo y 2 océanos que la protegían. Lo sabían todo, y aún así atacaron. Porque el plan nunca fue derrotar a Estados Unidos en una guerra convencional. El plan nunca fue entrar en Washington. El plan era obligar a Estados Unidos a negociar, infligirle suficiente dolor, suficiente humillación, suficiente pérdida de territorio, para que el público estadounidense, cansado de la guerra, herido, lejos de las remotas islas del Pacífico de las que nunca había oído hablar, exigiera a su gobierno que firmara la paz. Un acuerdo negociado. Japón se queda con Manchuria, Filipinas, las Indias Orientales neerlandesas, los yacimientos petrolíferos, el caucho, el imperio. Estados Unidos conserva su orgullo y su costa y regresa a casa. Esa era la lógica estratégica. Y durante aproximadamente 6 meses, funcionó. Tras Pearl Harbor, Japón actuó con una rapidez y precisión que asombraron al mundo. En cuestión de semanas, se apoderó de Guam, la isla Wak, Filipinas, Malasia, Singapur, Birmania, las Indias Orientales neerlandesas y amplias zonas de Pacífico. Para abril de 1942, Japón controlaba un imperio que se extendía aproximadamente 6.000 millas de este a oeste, el mayor imperio contiguo de la historia de Asia. Su armada era dominante. Su ejército era prácticamente invicto, y sus fuerzas aéreas se consideraban entre las mejores del mundo. Pero el problema de las brillantes jugadas iniciales es que generan presión, generan expectativas. El gobierno japonés les había dicho que este era el momento decisivo, el momento en que Asia se liberaría de la dominación occidental, el momento en que Japón ocuparía el lugar que le correspondía en el centro de un nuevo orden mundial, la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, como la llamaban, y tenía que seguir creciendo, tenía que seguir ganando, porque un Japón que dejaba de expandirse era un Japón que empezaba a perder. En la psicología del militarismo imperial, la retirada no era una opción táctica, era una catástrofe espiritual. Así pues, en la primavera de 1942, la Armada Imperial y el Ejército Imperial comenzaron a debatir sobre los pasos a seguir. Y en medio de esas discusiones, surgió algo extraordinario, un plan, varios planes, cada uno más ambicioso que el anterior, cada uno diseñado para atacar a Estados Unidos en su punto más vulnerable antes de que Estados Unidos pudiera contraatacar. El artífice de la planificación naval fue el almirante Isoroku Yamamoto. Yamamoto es una de las grandes figuras trágicas de la historia, un hombre que comprendió, quizás mejor que ningún otro comandante japonés, la naturaleza del adversario a que se enfrentaba. Había vivido en Estados Unidos, estudiado en Harvard, recorrido los campos petrolíferos de Texas y observado las fábricas de Detroit,
y comprendido con absoluta claridad el significado de poder industrial estadounidense. Antes de la guerra, advirtió a su gobierno que si Japón luchaba contra Estados Unidos durante más de un año, Japón perdería. Le suplicó que no atacaran. Y cuando se lo ordenaron, planeó personalmente el ataque a Pearl Harbor, porque, si iba a ocurrir, le daría a Japón la mejor oportunidad posible. El instinto estratégico de Yamamoto era preciso. Creía que Japón tenía una oportunidad estrecha y efímera, de quizás 18 meses, durante la cual la flota del Pacífico estaba dañada y la industria estadounidense aún no había alcanzado su plena producción bélica. En ese lapso, Japón debía asestar un golpe tan decisivo, tan psicológicamente devastador, que Estados Unidos perdiera la voluntad de continuar. No la capacidad, sino la voluntad. Comprendía la diferencia. Quería obligar a Estados Unidos a negociar antes de que redescubriera su apetito por la guerra total. Lo que propuso en mayo de 1942 fue la Operación Mi, la toma del atolón de Miwa, una pequeña isla ubicada casi exactamente en el centro del Océano Pacífico, a unos 2.100 kilómetros al noroeste de Honolulu. La lógica era elegante. Midway estaba al alcance de Hawái. Si Japón controlaba Miwa, podría amenazar a Hawái. Si Hawái se veía amenazada, la opinión pública estadounidense entraría en pánico. Su puesto de avanzada más importante en el Pacífico, apenas un año después de Pearl Harbor, se encontraba repentinamente en peligro de ocupación japonesa. Pero Miwa también era una trampa. Yamamoto sabía que los portaaviones estadounidenses, los que habían sobrevivido a Pearl Harbor porque estaban en alta mar aquella mañana de diciembre, tendrían que salir a combatir, y cuando lo hicieran, los destruiría. Sin portaaviones, la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder en el Pacífico quedaría anulada. La negociación tendría que comenzar. Pero dentro y junto a mí había algo más. Algo que el ejército imperial llevaba meses impulsando. Algo que hace que me parezca modesto en comparación. El plan consistía en apoderarse de las islas Aleutianas, a través de ellas, abrir un camino hacia el propio continente americano. Las islas Aleutianas son uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Una cadena de roca volcánica que se extiende 1.930 kilómetros al oeste del extremo de Alaska, azotada por una niebla helada, vientos de 160 kilómetros por hora y mares tan agitados que incluso los marineros más experimentados los consideran los peores del mundo. La Armada de los Estados Unidos calificó el clima de la zona como el entorno marítimo más hostil del planeta. La niebla impide la visibilidad y la navegación segura. Los barcos desaparecen en ella y los hombres pierden completamente la orientación. Las islas están prácticamente deshabitadas, pequeñas poblaciones de aleutianos, un puñado de puestos militares estadounidenses y nada más en cientos de kilómetros a la redonda. Japón vio oro estratégico. La Operación Al, la toma de las islas occidentales de las Aleutianas, Attu y Kiska, se planeó para desarrollarse simultáneamente con la Operación Mi en Midway. Dos frentes a la vez, lo que distraería la atención estadounidense. Las Aleutianas cumplían múltiples propósitos en el pensamiento estratégico japonés. Primero, impedirían que Estados Unidos utilizara Alaska como punto de partida para ataques contra las rutas septentrionales de Japón. Segundo, crearían una distracción, alejando las fuerzas estadounidenses de Midway, donde se asestaría el golpe final. Tercero, y este es el aspecto que se suele pasar por alto en la mayoría de las historias, las Aleutianas se consideraban una posible base de operaciones. Un primer punto de apoyo en el territorio norteamericano, no en Estados Unidos propiamente dicho. Todavía no, pero lo suficientemente cerca como para divisarlo en un día despejado desde ciertas cumbres. El plan funcionó, de una forma totalmente inesperada. Japón desembarcó tropas con éxito en Attu y Kiska en junio de 1942. Las fuerzas estadounidenses y canadienses, un hecho que el gobierno de Estados Unidos mantuvo en secreto durante meses, estaban completamente ausentes de esas islas. Japón había plantado su bandera en suelo norteamericano. Mantendrían el control de esas islas durante más de un año. Fue la única ocupación del eje de territorio estadounidense o norteamericano en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero Midway ya había sucedido, y Midway lo cambió todo. Los días 4, 5 y 6 de junio de 1942, en 3 días de combate naval en el Pacífico Central, la Armada japonesa perdió 4 portaaviones, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Iryu,
4 de los 6 que habían atacado Pearl Harbor, el núcleo insustituible de poder aéreo naval de Japón, destruidos en un revés catastrófico que el propio Yamamoto apenas pudo comprender. Se perdieron más de 200 aviones. Cientos de los aviadores navales más experimentados de Japón, hombres que habían sido entrenados durante años, que habían volado en Pearl Harbor, sobre Malasia y sobre Colombo, se hundieron con sus barcos. La ventana de la que Yamamoto había hablado, la estrecha ventana de ventaja japonesa, fue sellada por los bombarderos en picado estadounidenses en el espacio de 6 minutos. Los historiadores la han calificado como los 6 minutos más decisivos en la guerra naval desde Trafalgar. La batalla de Midway puso fin a la fase ofensiva de la guerra japonesa en el Pacífico, pero no a la planificación. No detuvo las disputas en el cuartel general imperial. De hecho, la pérdida de Midway aumentó la desesperación de ciertas facciones, haciéndolas más propensas a considerar medidas extremas. Y en esa desesperación, la planificación de operaciones contra el continente americano entró en una nueva y más sombría fase. Lo que siguió a Midway es una historia que casi nunca se cuenta, porque no es una historia de grandes batallas ni de victorias decisivas. Es una historia de ideas, propuestas, documentos, secretos, discusiones entre generales y almirantes en salas cuya existencia nadie fuera de Japón conocía. Planes que iban desde lo estratégicamente sofisticado hasta lo genuinamente descabellado. Planes que, de haber transcurrido tan solo unos pocos factores, podrían haber llevado la Segunda Guerra Mundial a las calles de Estados Unidos. El concepto operativo más amplio fue lo que los planificadores japoneses denominaron el programa Fugo. La palabra significa globo incendiario. Es exactamente lo que parece. A partir de finales de 1944, el ejército japonés lanzó aproximadamente 9.000 globos de hidrógeno desde la costa de Onsu, la isla principal de Japón. Cada globo tenía unos 10 metros de diámetro. Cada uno transportaba una carga útil de bombas incendiarias y dispositivos explosivos antipersonal. Cada uno estaba diseñado para aprovechar la corriente en chorro, el río de viento a gran altitud que fluye de oeste a este a través del Pacífico Norte entre 9.000 y 11.500 metros, hasta el continente norteamericano. El viaje duraba aproximadamente 3 días. La tecnología detrás del fugo fue extraordinaria para su época. Ingenieros japoneses desarrollaron sistemas automáticos de control de altitud utilizando lastre de sacos de arena y mecanismos de ventilación de hidrógeno que mantenían los globos dentro de la banda de altitud óptima de la corriente en chorro durante toda la travesía transoceánica. Calcularon los patrones estacionales de la corriente en chorro con bastante precisión utilizando datos de globos meteorológicos de gran altitud. Construyeron plataformas de lanzamiento en la costa del Pacífico. Reclutaron a escolares y mujeres de fábricas para coser los sobres de papel, miles de ellos, con papel de morera, el mismo material que se usa para fabricar las linternas tradicionales japonesas. Piezas de un arma tan antigua en espíritu, tan moderna en su concepción. El objetivo declarado de fugo era múltiple. Las bombas incendiarias podían provocar incendios forestales a lo largo de la costa del Pacífico, consumiendo reservas de madera cruciales y desviando los recursos estadounidenses para la extinción de incendios. Las bombas explosivas podían causar pánico entre la población civil, difundiendo el mensaje de que Japón podía llegar a Estados Unidos en cualquier lugar, en cualquier momento y sin previo aviso. Y en el extremo más optimista de los documentos de planificación, algunos oficiales propusieron versiones futuras de la carga útil de fugo que transportarían agentes biológicos, peste, antrax u otros patógenos, para liberarlos sobre ciudades estadounidenses. Esta variante en particular, que los historiadores han denominado Operación Flores de Cerezo Nocturnas, se debatió con la suficiente seriedad como para quedar documentada en los registros oficiales. Finalmente, fue rechazada, no principalmente por motivos morales, sino porque el estamento militar japonés temía una represalia estadounidense similar. De los 9.000 globos lanzados, aproximadamente 300 llegaron a territorio norteamericano. Se encontraron en Alaska, California, Oregón, Washington, Arizona, Idaho, Montana, Nevada, Michigan, Kansas, Iowa, Texas y tan al este como Ontario, Canadá. La inteligencia estadounidense tuvo conocimiento del programa pocas semanas después de la llegada de los primeros globos. Y fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión que los historiadores aún debaten. Impuso un bloqueo informativo total sobre los globos fugo. Ni una palabra en ningún periódico estadounidense. Ni una sola emisión en ninguna emisora de radio. La lógica era sólida.
Si Japón no recibía informes de ataques exitosos, podría concluir que el programa estaba fracasando y abandonarlo. El silencio como estrategia. Funcionó, pero de la peor manera posible. A principios de 1945, el ejército japonés, sin recibir confirmación de los resultados, concluyó que la teoría de la corriente en chorro era errónea y que los globos no alcanzaban sus objetivos. Cancelaron el programa. En ese momento, los globos se alcanzaban sus objetivos a un ritmo que, de haber continuado y aumentado, podría haber representado una amenaza real para los bosques del noroeste del Pacífico durante la temporada de incendios. Las únicas bajas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial en territorio continental de Estados Unidos fueron causadas por un globo fugó en mayo de 1945. Una mujer llamada Elsie Miche y 5 niños que participaban en un picnic de la iglesia cerca de Villa Griega, Oregón, encontraron un globo parcialmente desinflado en el bosque. Se reunieron a su alrededor. El globo explotó. 6 personas murieron. El ejército japonés nunca se enteró, pero quienes planificaron el fugo siempre lo concibieron como un arma de distracción, no como un arma decisiva para ganar la guerra. La verdadera planificación de la invasión, la que mantuvo despiertos a ciertos generales estadounidenses en 1942, era algo completamente distinto. Algo que requería barcos, soldados y una visión del Pacífico que iba mucho más allá de lo que los menguantes recursos de Japón podían sostener. Las evaluaciones internas del ejército estadounidense sobre el riesgo de una invasión japonesa en 1942 se encuentran entre los documentos más aleccionadores de la historia de la seguridad nacional estadounidense. Permanecieron clasificadas durante décadas. Cuando se hicieron públicas, revelaron algo extraordinario. Los planificadores militares estadounidenses consideraban que un desembarco japonés en la costa del Pacífico de Norteamérica no solo era posible, sino plausible, particularmente en el periodo comprendido entre diciembre de 1941 y junio de 1942, antes de Midway. La flota del Pacífico estaba dañada y dispersa. El ejército estadounidense se encontraba en medio de su expansión más rápida de la historia. Un ejército de 188.000 hombres en 1939 intentaba convertirse en un ejército de 8 millones, y a principios de 1942 no era ni una cosa ni la otra. Había escasez de armas. Había aún menos oficiales entrenados. La costa oeste contaba con aproximadamente 40.000 soldados parcialmente entrenados para defender un litoral de casi 2.250 kilómetros. El general John DeWitt, al mando de Comando de Defensa Occidental, le comunicó al secretario de Guerra en enero de 1942, 6 semanas después de Pearl Harbor, que preveía un ataque japonés en la costa del Pacífico. No se refería a un bombardeo aéreo, sino a un desembarco, y no se le consideró un loco por decirlo. Se le tomó en serio, porque los informes de inteligencia respaldaban su preocupación. En los documentos de planificación japoneses, se desarrollaron varios escenarios para operaciones en Norteamérica en distintos niveles de la estructura de mando. El más discutido implicaba la toma de las Islas Hawaianas tras una victoria al estilo de Midway, una victoria que nunca se produjo. Un Japón que controlara Hawái podría amenazar la costa del Pacífico estadounidense con ataques aéreos desde portaaviones, interceptar el transporte marítimo y obligar a Estados Unidos a desviar enormes recursos a la defensa costera en lugar de a operaciones ofensivas. Algunos documentos iban más allá. Desembarcos en Alaska, ampliados desde el punto de apoyo en las Aleutianas, avanzando hacia el oeste de Canadá, y el uso del interior de Alaska como base para operaciones de bombardeo contra Seattle, Portland y San Francisco. Los documentos de planificación más extremos, que los historiadores japoneses han debatido y traducido en detalle durante los últimos 40 años, analizaban la posibilidad de desembarcos simultáneos en múltiples puntos de la costa del Pacífico estadounidense, concretamente en California, con su numerosa población japonesa estadounidense, que ciertos planificadores militares japoneses creían que podría proporcionar apoyo logístico, como mínimo, generar confusión y sospecha entre las autoridades estadounidenses. Esta última suposición no solo fue trágicamente errónea, sino que también contribuyó directamente a uno de los capítulos más oscuros de la historia de las libertades civiles en Estados Unidos, el traslado forzoso de 120.000 estadounidenses de origen japonés a campos de internamiento, un acto de histeria bélica que castigó a una población totalmente leal por una fantasía que solo existía en los documentos militares japoneses. Ninguno de los planes de invasión sobrevivió a contacto con la realidad operativa. La campaña de las Aleutianas terminó en catástrofe.
Cuando las fuerzas estadounidenses y canadienses retomaron Attu en mayo de 1943, 29 días de brutales combates en la niebla y el lodo, en algunas de las peores condiciones de terreno de toda la guerra, con más de 500 estadounidenses muertos. La guarnición japonesa de 2.500 hombres prefirió la aniquilación casi total a la rendición. Solo 29 soldados japoneses fueron hechos prisioneros. El resto murió en combate o en una carga Banzai final que sigue siendo una de las más grandes de toda la Guerra del Pacífico. Cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Kiska 2 meses después, encontraron la isla vacía. Los japoneses habían evacuado al amparo de la niebla, burlando un bloqueo naval estadounidense en plena noche, dejando atrás una instalación militar perfectamente intacta y 2 perros. Los perros fueron adoptados. La evacuación sigue siendo una de las retiradas mejor ejecutadas de la historia militar. La campaña de las Aleutianas le costó a Japón su última oportunidad real de amenazar el continente norteamericano por medios convencionales. También le costó a Estados Unidos mucho más de lo que la historia oficial se atrevió a admitir en aquel momento, más de 2.000 bajas estadounidenses en Attu, y luego la humillación de desembarcar en una Kiska desierta, donde 28 soldados estadounidenses murieron a causa de trampas explosivas y fuego amigo en medio de la niebla. Pero los planes no murieron con las campañas, porque Japón aún poseía un arma que nadie comprendía del todo. Un arma que no era una bomba, ni un globo, ni un submarino, ni un soldado. Era un concepto tan disruptivo que su máxima expresión no se daría en la Segunda Guerra Mundial, sino en todos los conflictos posteriores. El concepto de terror asimétrico, desplegado más allá de las fronteras geográficas que el enemigo creía que lo protegían. Este es el aspecto de la estrategia antiestadounidense de Japón que los historiadores de inteligencia consideran más inquietante en retrospectiva, la campaña de submarinos frente a la costa del Pacífico estadounidense. En las semanas y meses posteriores a Pearl Harbor, los submarinos japoneses operaron con notable libertad en aguas costeras estadounidenses. Torpedearon buques cisterna y mercantes a la vista de la costa de California. Un submarino, el enero de 17, emergió la noche de 23 de febrero de 1942 y bombardeó el campo petrolífero de Ewald, cerca de Santa Bárbara, el primer ataque contra infraestructura continental estadounidense desde la guerra de 1812, meses antes del ataque a Fort Stevens. Disparó 13 proyectiles. Alcanzó una estructura de almacenamiento de petróleo y una pasarela. Luego se sumergió y desapareció en el Pacífico. El bombardeo de Ewald no causó daños materiales significativos, pero el daño psicológico fue inmenso. La noche siguiente, Los Ángeles vivió lo que se conoció como la Batalla de Los Ángeles, un suceso en el que las baterías antiaéreas estadounidenses dispararon 1.400 proyectiles al cielo nocturno en respuesta a lo que casi con toda seguridad fue una combinación de nerviosismo bélico, globos de barrera y fenómenos meteorológicos. No había aviones japoneses presentes. No cayeron bombas. Pero la ciudad quedó a oscuras. Los cañones dispararon y, en el caos, 5 estadounidenses murieron. 3 en accidentes de tráfico durante el apagón y 2 de infarto. Estados Unidos había disparado a sí mismo. Japón no había disparado ni un solo proyectil. Esa es la imagen que debes tener presente. No los proyectiles en Ewald. No los globos sobre Oregón. No los soldados en Attu. La ciudad de Los Ángeles, en la oscuridad, disparando sus cañones al vacío. Porque eso es lo que la estrategia japonesa buscaba, en última instancia. No la conquista. Terror, duda, la persistente sensación de que el océano no era lo suficientemente ancho, de que el enemigo no estaba lo suficientemente lejos, de que ningún lugar era seguro. El hombre que comprendió esto con mayor precisión no era un general ni un almirante. Era un ingeniero civil llamado Shuichi Nishina. Su nombre no aparece en la mayoría de las historias occidentales de la Segunda Guerra Mundial. No encontrará ninguna estatua en su honor, ni ningún documental dedicado a él. Pero en el canon de la innovación militar japonesa, Nishina ocupa un lugar tan significativo como el de cualquier comandante de combate. Nishina era físico. Nacido en 1911, con formación en química e ingeniería, se unió a la oficina técnica de la Armada japonesa a finales de la década de 1930. Era joven, apenas tenía 30 años cuando comenzó la guerra, pero su comprensión de lo que la física moderna significaba para la guerra estaba décadas por delante de la mayoría de los planificadores militares a ambos lados del Pacífico. Trabajó en el programa japonés de armas nucleares. Sí, Japón tenía uno, de hecho 3, dirigidos por el ejército, la armada y un grupo de investigación civil. Y,
Si bien esos programas nunca estuvieron cerca de producir un arma funcional, la investigación que llevó a cabo Nishina contribuyó directamente a una de las armas psicológicamente más efectivas que Japón jamás desplegó. El Kaiten, el torpedo humano. El Kaiten era un torpedo tipo 93 Long Lance modificado, ya el torpedo más rápido de mayor alcance del mundo, ampliado para transportar a un solo piloto en su interior. El piloto dirigía el torpedo hacia un buque enemigo, lo apuntaba y detonaba la ojiva. No tenía mecanismo de escape. Por diseño, era una máquina de muerte. La palabra Kaiten significa, aproximadamente, girar los cielos. Los pilotos que los volaban eran conocidos como hombres de Toko, el cuerpo de ataque especial. En Occidente se les conocía con otro nombre, kamikaze, pero los Kaiten eran únicos. No eran aviones. No podían ser derribados por fuego antiaéreo. Operaban bajo la superficie. Eran prácticamente indetectables con la tecnología de sonar disponible en 1944. El propio Nishina se ofreció voluntario para pilotar un torpedo Kaiten en su primera misión operativa en noviembre de 1944. Murió cuando su torpedo encalló en el fondo marino antes de alcanzar su objetivo. Tenía 33 años. Sus compañeros continuaron con el programa. Y fue el Kaiten, no el globo ni el bombardeo, lo que más se acercó al escenario de pesadilla que más temían los planificadores navales estadounidenses. Porque los submarinos Kaiten se estaban diseñando, en las desesperadas etapas finales de planificación de 1944 y 1945, para algo mucho más allá de la flota del Pacífico. Los comandantes de submarinos japoneses estaban desarrollando conceptos operativos para insertar submarinos equipados con Kaiten en aguas costeras estadounidenses. En la bahía de San Francisco, en Puget Sound, en el puerto de Seattle, no para hundir buques militares, aunque estos eran objetivos, para hundir barcos civiles, para destruir la infraestructura portuaria, para colapsar las cadenas de suministro que alimentaban la maquinaria de guerra del Pacífico, para aparecer, sin previo aviso, dentro de lo que los estadounidenses creían que era el cuerpo de agua más protegido del hemisferio occidental, sus propios puertos, y para demostrar que ningún lugar era inaccesible. Estos planes eran reales. Los submarinos eran reales. Los Kaiten eran reales y había matado a marineros estadounidenses en alta mar. Solo dos cosas impidieron que se intentaran las operaciones en los puertos costeros. La catastrófica escasez de fuel oil en Japón a finales de 1944, que apenas podía abastecer a los submarinos que ya estaban en el mar, y mucho menos a nuevas operaciones a lo largo de todo el Pacífico. Y la aceleración de las campañas estadounidenses de salto de isla en isla, que acercaron a los bombarderos B-29 al alcance de las islas principales de Japón, obligando a todos los recursos militares japoneses disponibles a adoptar posiciones defensivas. Japón nunca invadió Estados Unidos. Pero, según la historia, la razón por la que nunca lo hicieron no fue la falta de voluntad ni de planificación. La razón fue una serie de desastres operacionales, Midway, Guadalcanal, las Aleutianas, el Golfo de Leyte, que privaron a Japón de los recursos que habría necesitado. El deseo se mantuvo, en algunos sectores, hasta el final. En el verano de 1945, mientras los bombarderos estadounidenses destruían ciudades japonesas y los submarinos estadounidenses estrangulaban las líneas de suministro japonesas, el Estado Mayor Imperial aún desarrollaba el Plan Ketsugo, la defensa de las islas principales. Y en el Ketsugo se incluían disposiciones para operaciones no convencionales contra las fuerzas estadounidenses, que abarcaban todo lo que Japón jamás había imaginado desplegar contra el territorio continental de Estados Unidos. Nada de eso sucedió. La mañana del 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense lanzó una sola bomba sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. En menos de una semana, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón en una transmisión de radio. Fue la primera vez que la mayoría de los japoneses escucharon la voz de su emperador. La guerra había terminado, pero el legado de la planificación operativa antiestadounidense de Japón no terminó con la rendición. Sus repercusiones se extendieron durante toda la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el XXI. El concepto estratégico que subyacía a cada plan japonés, la idea de que se podía atacar el territorio enemigo, obligar a una nación poderosa a defender su propia costa, utilizar métodos asimétricos, distribuidos y no convencionales para lograr lo que la guerra convencional no podía, se convirtió en el modelo para todos los actores insurgentes y no estatales, así como para todas las fuerzas militares no convencionales que surgieron posteriormente.
Las bombas lanzadas desde globos se transformaron en misiles de crucero. Las operaciones costeras submarinas se convirtieron en lo que los estrategas navales modernos denominan negación de acceso /diagonal área. El Kaiten se convirtió en el antecesor conceptual del dron suicida. El intento de generar pánico entre la población civil y forzar una solución negociada en lugar de lograr la victoria militar no es historia antigua. Es la doctrina que define el conflicto asimétrico moderno. Los hombres que planearon el ataque japonés contra Estados Unidos no eran tontos. No eran fantasiosos. Eran estrategas que operaban bajo limitaciones imposibles, intentando encontrar la manera de vencer a un enemigo cuya capacidad industrial superaba con creces la suya en todos los aspectos. Fracasaron por el valor estadounidense en Midway, la tenacidad estadounidense en Guadalcanal, el ingenio estadounidense para descifrar los códigos japoneses y la producción industrial estadounidense que fabricaba barcos más rápido de lo que Japón podía hundirlos. Pero también fracasaron por sus propios fallos morales catastróficos, la brutalidad de sus políticas de ocupación, el militarismo autodestructivo de sus líderes y la disposición a sacrificar a sus propios hombres y a su propio pueblo al servicio de una ideología imperial que estaba en bancarrota desde sus inicios. Elsie Miche y 5 niños murieron en un bosque de Oregón a causa de un globo de papel. 29 soldados estadounidenses murieron por trampas explosivas en una isla que los japoneses ya habían abandonado. 120,000 estadounidenses de origen japonés fueron encarcelados porque las autoridades estadounidenses temían una invasión que Japón nunca tuvo la capacidad de llevar a cabo. El miedo era real, incluso cuando la amenaza no era proporcional. Y la lección de ese miedo, sobre el impacto de las amenazas asimétricas en las sociedades libres, sobre cómo la posibilidad de un ataque en territorio nacional transforma la política, el derecho y las libertades civiles, nunca ha sido tan relevante como lo es hoy. Japón planeó invadir Estados Unidos. Lo planeó al detalle. Dieron los primeros pasos. Desplegaron soldados en territorio norteamericano. Bombardearon un yacimiento petrolífero estadounidense. Mataron a 6 estadounidenses con un globo de papel. Según historiadores militares serios, estuvieron más cerca de lograr lo que la mayoría creía imposible de lo que nadie se siente cómodo admitiendo. Al final, el océano no era lo suficientemente ancho como para que Estados Unidos fuera verdaderamente seguro. Nunca lo ha sido. Y cada generación ha tenido que volver a aprender esa verdad a su manera, de forma terrible. Antes de irte, reflexiona un momento. Cada persona que murió en esos bosques de Oregón, cada piloto japonés que se estrelló con su Kaiten, cada familia laotiana evacuada de su isla ancestral, todos pagaron el precio de decisiones tomadas en habitaciones a las que nunca entraron, por hombres que nunca conocieron, por razones que nunca comprendieron del todo. Eso es la guerra, en su esencia más profunda. Y la única manera de honrar esas vidas es comprender la historia de la que formaron parte, con claridad, de forma completa y sin titubeos. Si este video te enseñó algo que no sabías, algo que cambie tu perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la planificación estratégica, sobre lo cerca que a veces está lo imposible, por favor, dale un me gusta. Esto ayuda mucho al algoritmo a mostrar este contenido a quienes desean que la historia se cuente de esta manera, no como una lista de fechas, sino como la historia humana que realmente fue. Si quieres más historia como esta, historia no contada, hechos reales, personas reales, situaciones de gran importancia, suscríbete a Español Historia. Cada video es una puerta a un mundo que la mayoría de la gente desconocía. Déjeme un comentario con esta pregunta. ¿Qué parte de esta historia le sorprendió más? ¿Fueron las bombas lanzadas con globos? ¿La ocupación de las Aleutianas? ¿Los planes de submarinos para la bahía de San Francisco? Leo todos los comentarios y sus respuestas influyen en lo que exploraremos a continuación. La próxima vez en este canal, la historia del hombre enviado a asesinar a un líder mundial que estuvo a segundos de cambiar el rumbo del siglo XX. Kree Saber Queen Era. Te equivocas. Gracias por vernos. Gracias por interesarte por la historia. Y gracias por formar parte de esta comunidad. Hasta la próxima.